Buenas noches y bienvenidos a Diversión con Cámaras. Semana número 18 o 19. No tengo ni idea en qué semana de emisión llevamos ya. La cosa es que llevo, pues, desde comienzos de este año emitiendo, de alguna forma, pues este nuevo proyecto en el que os intento traspasar mi pasión o mi afición por las cámaras analógicas. Hoy es un día, no sé si llamarlo especial, pero sí que es un día bonito porque volvemos a la esencia habitual de diversión con cámaras. Hoy os voy a enseñar un montón de material, como una veintena de cositas. Y hablaremos de la antigua República Democrática Alemana, de la RDA. Un país que ya no existe, por suerte además, y, y que nos dejó material fotográfico bastante interesante. Sobre todo algunas familias de fotografía bastante guays. Así que vamos a, vamos a darnos un minutito, dejo todo preparado y vuelvo con todos vosotros. Bueno, pues es momento de ir bajando la música. Ya está ahí, música fuera. Es momento también de dar la cara. Hola, ¿cómo estáis? Eh, Todavía somos pocos, pero bueno, ya estaremos más. Aprovecho a saludar a Mark, que ya está por aquí. Voy a ponerme la música un poquito más bajita para mí, para tener algo por ahí de fondo. Y esto fuera. Pues nada, como os he dicho, hoy vamos a hablar de la antigua República Democrática de Alemania, ¿vale? De la RDA, de la DDR, de la GDR, conocida por sus siglas y una de las cosas, uno de los fabricantes más míticos o uno de los polos de fabricación más míticos en la historia de la fotografía. He activado el Siri y me he pegado un susto. Ostras, qué fuerte. Am, bueno, hoy, como os decía, nos vamos a centrar en la GDR, ¿no? En ese país que desapareció ya hace unos cuantos años. Hace ya, pues fíjate, hace 3 décadas ya que desapareció la RDA, pero que tiene una parte importante en la historia de la fotografía, ¿vale? Por eso he querido, pues no sé si llamarlo un repaso a la historia, porque va a ser un repaso muy, muy rápido. Pero sí que os voy a enseñar algunas cámaras, os voy a explicar un poco, bajo mi juicio, de qué material estamos hablando, si es interesante o no comprarlo, de si es mejor las cámaras de la RDA que de la URSS, por ejemplo, que eran pues dos polos, por así decirlo, no opuestos, pero sí paralelos. Y poco más. Empezamos ya, si queréis. Hola Rafa y hola Urdingorri. Bienvenidos. Empezamos ya, ahí a tope. Dejadme que comparta con todos vosotros aquí, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de historia global, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estéis por aquí sabéis algo de historia o sobre todo algo de historia del siglo XX. Sucedió la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió, Japón perdió y Alemania quedó dividida en dos. Por un lado estaba la Alemania conquistada u ocupada
por el bando de los aliados, que acabaría convirtiendo en la RFA, en la República Federal de Alemania. Y por el otro lado estaba la RDA, ¿vale? La RDA nace en 1949, momento en el que la Unión Soviética da rienda suelta a los alemanes del este a formar su propia nación, ¿vale? Una república socialista, ¿vale? Dejadme que comparta con vosotros, porque creo que lo tengo por aquí, el plano del país, ¿vale? Si os fijáis, en la parte inferior vais a ver que están ciudades como Dresde, como Leipzig, por ahí también estaba Freital, ¿vale? Todas estas ciudades tienen un punto muy importante en la historia de la fotografía en Europa, especialmente de la fotografía alemana. Y es porque ahí se encontraban la mayoría de fabricantes de cámaras de principios de siglo, ¿vale? Lo de democrática era gracioso. Sí, pero como todas las dictaduras o autarquías, eh, siempre son democráticas. Creo que recordar que Corea del Norte también es una república democrática, es república popular de no sé qué. Bueno, es lo que hay. Como os decía, tanto en Dresde, especialmente en Dresde, también había cosas en Freital, algunas también en Leipzig, pero Dresde es sin duda alguna el polo de la fotografía en Europa, ya no solo en Alemania, sino en Europa, ¿vale? Allí de ahí acabarían saliendo empresas como Huelta, empresas como IAG, ¿qué más había por ahí? Cherto, un montón de fabricantes que acabarían luego fusionándose y creando la gran potencia o la gran empresa que era Pentacon. Pero para eso ya llegaremos más adelante, ¿vale? Quedaos principalmente con 4 ciudades, ¿vale? Que son Jena, ahí nace Carl Zeiss y también Zeiss Ikon. Está Dresde, donde acabaría estando la sede de Pentacom, Freital, que tenía también unos cuantos fabricantes, y en Leipzig, donde también había algunas fábricas, ¿vale? A ver, antes de que pase a la siguiente diapo, id diciéndome o id pensando, os podéis poner por el chat, empresas o fabricantes de la RDA. A ver cuántos se os ocurren. Quiero ver por ahí vuestros mensajes, a ver cuántos se os ocurren. Bueno, os voy compartiendo aquí algunas marcas que estáis viendo a continuación y que os sonarán algunas. Por ejemplo, Carl Zeiss Jena os suena, ¿verdad? Y Pentacon sin duda alguna, porque es una de las... No es una de las, es la gran empresa de la RDA. Pero también está por ahí Altisa, Huelta, está Manbeyer, IAG, Cherto, Reinenthal o Rheinenthal. Un montón de marcas, ¿vale? Había un montón de marcas. Aquí me he dejado unas cuantas como pueden ser KW, Zeiss Ikon y alguna más. Pero vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? O sea, mi idea es que supieseis de dónde nacen algunas de las más importantes y qué supone para el futuro, por así decirlo, de esta historia. O nos olvidamos de Pentacon, ¿vale? Ahí vemos a Huelta, vemos a Altisa, vemos a Cherto, vemos a Beyer, vemos a Carl Zeiss Jena. Aquí faltan dos que son las más importantes en esta jugada. Zeiss Ikon y KW.
esas dos empresas acabarían convirtiéndose después de la guerra y por presiones de sus dueños originales en la que luego conoceríamos como Pentacon, ¿vale? Casi todas las marcas míticas de la historia de la fotografía en Alemania nacen a comienzos del siglo XX. Estamos hablando de empresas como Carl Zeiss, como Zeiss Ikon, como Certo, como Contax, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mira, Mark lo estaba preguntando. ¿Nacen durante la RA o previo a la guerra y ya estaban en marcha? Pues, por ejemplo, Huelta, Carl Zeiss Jena, o IAGE, o Altisa, o Certo, todas esas, o Bayer, todas esas empresas nacen entre el año 1900 y 1920, por así decirlo, ¿vale? Todas ellas en la zona este del país. Todavía estamos hablando de la República del Weimar o incluso en Prusia algunas, si os descuidáis. ¿Qué pasa? Que les pilla la Segunda Guerra Mundial. Y como casi todas están en bando soviético, como los soviéticos se pudieron permitir, a modo de compensación por la guerra, por la liberación, el coger todo el material industrial y llevárselo a su país, muchos empresarios tuvieron que salir, exiliarse de la Alemania del Este. Entonces, por ejemplo, los miembros fundadores de Zeiss Ikon acabarían en la RFA, en la República Federal, en la Alemania capitalista, por así decirlo, ¿vale? Eso hace que, por ejemplo, se nazcan dos Zeiss Ikon. Está la Zeiss Ikon que hace, por ejemplo, las cámaras Netar, las Contaflex, las Icarex. Esa es de la RFA y durante unos pocos años convive con Zeiss Ikon, una empresa pública de la Alemania del Este que acabaría siendo absorbida o acabaría fusionándose con KW y algunas otras empresas en Pentacon, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Zeiss Ikon y Carl Zeiss Jena son muy importantes porque si os vais, por ejemplo, a la Rolleicord de previos a la guerra, os encontraréis con que los Triotar, los César, todas esas ópticas están fabricadas por Carl Zeiss Jena, no por Carl Zeiss. Carl Zeiss es la denominación. Bueno, para empezar, Carl Zeiss era un señor óptico que nació a finales del siglo XIX. Pero la empresa original era Carl Zeiss Jena, que acabó en la República Democrática de Alemania y que sus dueños acabaron exiliados en la RFA, creando Carl Zeiss, la gran empresa de la que hoy sigue existiendo. ¿Vale? Como dato curioso, Carl Zeiss Jena sigue existiendo como equipo de fútbol. Si buscáis luego por internet, existe el Carl Zeiss Jena Fútbol Club. ¿Vale? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Zeiss Ikon fabricaba la Contax, la mítica cámara telemétrica Contax, tras la guerra los soviéticos se llevan todo el material industrial de Zeiss Ikon a su país, concretamente a Ucrania, y ahí nace Arsenal, la fábrica de las Kiev, ¿vale? Por ejemplo, la Kiev 4 es una cámara que es una copia exacta de la Contax. De hecho, las primeras Zeiss Ikon, perdón, las primeras Kiev 4 o Kiev son cámaras reacondicionadas. Hay algunas de ellas que incluso tienen una chapa en la parte frontal que tapan el logo original de Contax. ¿Vale? Dicho esto, que sepáis que hay muchas empresas que nacen y de forma paralela acaban teniendo su versión en la RFA. Por ejemplo, Balda. Las Balda nacen en la zona del este, pero los dueños acaban
refundándola luego en la República Federal, ¿vale? Las Balda, los objetivos Baldanar, las Balda lo diré, tipo Minox, la Balda CA35, por ejemplo, todas esas cámaras son de la RFA, ¿vale? Lo importante viene cuando a finales de los 50, principios de los 60, deciden fusionarse y deciden crear Pentacon, ¿vale? De Pentacon nacerán las que probablemente sean las cámaras más vendidas en la historia de la RDA, como son las Práctica. Salieron infinidad de modelos, de versiones, de evoluciones de esas cámaras. Incluso hubo una Pentacon, una Práctica, mejor dicho, de gama alta, como era la Práctica Super, una cámara que intentaba competir con las Nikon F. ¿Vale? Perdonad. Luego, Pentacon se mantendría activa hasta el final de la RDA, que como todos sabréis, llega con la caída del muro de Berlín. Estamos hablando ya del mítico 9 de noviembre del año 89, ¿vale? Es curioso porque llegaron a vivir el 50 aniversario del muro, perdón, de la RDA, y al año siguiente se les jodió el chiringuito, ¿vale? Era lógico, ya estábamos viviendo en un mundo en el que ya no existía una presión, no había... Bueno, ya sabéis todos cómo era aquellos momentos. Total, que con la caída del muro llega la reunificación. Desde el año 89 hasta el año 90, toda la empresa pública de la RDA tiene que privatizarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de ella no era rentable. Os sorprenderá, pero pese a que se vendieron centenares de miles, millones de cámaras Pentacom, no era una empresa económicamente viable. ¿Por qué? Porque de ella dependían 9.000, 10.000 empleados en sus momentos álgidos, a principios de los años 80. No eran empresas, no eran industrias automatizadas, no eran industrias bien pagadas, no eran industrias evolucionadas, y con la llegada de la caída del muro en el año 90, Pentacom es vendida a un precio ridículo. Se la lleva el dueño de la empresa Schneider-Kreuznach, de las lentes Schneider-Kreuznach. Y por desgracia desaparece. Desaparece porque además por aquella época los fabricantes japoneses ofrecían calidad y ofrecían también tecnología punta a un precio muy reducido. Llegan ya las cámaras de plástico, unas cámaras mucho más bonitas, unas cámaras mucho más avanzadas. ¿Vale? Es una pena, pero como todo en esta vida, si no evolucionas, si no ofreces un producto interesante y encima que sea competitivo económicamente, pues no vamos todos al carajo. Así se fue. Pero pese a ello, quiero que sepáis que en 2021 Pentacon sigue viva. ¿Vale? Pentacon sigue viva. Lo que pasa es que Pentacon, después de su compra, adquisición / cierre a principios de los 90 o con la caída del muro, o mejor dicho, empieza a vender productos que realmente no son propios, no son de fabricación propia. Os encontraréis con un montón de cámaras práctica. Si buscáis en internet, en eBay, en Wallapop, cámaras práctica, os encontraréis con que hay cámaras point and shoot, compactas de toda la vida, de estas de plástico, de los años 80-90, mejor dicho, de los 90, incluso de los 2000 hay cámaras digitales, pero todas esas cámaras no se fabrican ya en Alemania. Son compradas y traídas desde Corea del Sur, por ejemplo, ¿vale? Son cámaras Samsung que acaban convirtiéndose en
cámaras práctica para el mercado europeo. ¿Por qué? Pues porque el producto alemán siempre ha sido de calidad, siempre ha sido de gama alta y así se vendía, se intentaba vender las cámaras práctica, pero en el fondo no dejaban de ser, pues eso, cámaras Samsung. ¿Vale? Esto es un poco lo que es la historia de la RA. Fueron un montón de marcas, un montón de fabricantes, casi todos ellos nacen previos a la guerra, estamos hablando de empresas centenarias y que acaban fusionándose para ser competitivas y porque así lo exigía el país, porque pues todo tenía que ser público, y acaban formando Pentacom, ¿vale? Primero son KW y Zeiss Ikon y aparte de otras cuantas cámaras, de otras cuantas empresas, y al final pues ahí acabarían entrando Vuelta, IAG, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí que se puede, Carlos, pasa, ponte cómodo. Y aprovecho y saludo a Sabini, que estaba por ahí. Bueno, hasta aquí la turra. A ver qué me han puesto. Nada, hasta aquí la turra de hoy en cuanto a cámara, a historia se refiere, ¿vale? A partir de este momento viene la casquería, ¿vale? O sobre todo el enseñaros cosas que se fabricaron en aquellos tiempos. Voy a intentar ser rápido, pero os voy a intentar también explicar pues un poco de cada una de ellas. Si os interesa algún modelo, si os interesa alguna cosa o si tenéis algún tipo de pregunta, lanzádmela y la voy leyendo en el chat, ¿vale? Mirad, por ejemplo, empiezo con esta Pentacom, ¿vale? Que veis aquí, es una Pentacom FB, no es de Facebook, ¿eh? ¿Vale? Es una cámara, esta está fabricada por Zeiss Ikon o por KW, yo creo que esta es de Zeiss Ikon, ¿vale? Y que se comercializó también bajo la marca Contax, ¿vale? Es cierto que se llama Pentacom porque en algún momento entraron en litigio los antiguos dueños de Zeiss Ikon con los Zeiss Ikon de la RDA y bueno, le tuvieron que cambiar el nombre, pero este tipo de cámara, este tipo de Pentacom, la podéis encontrar también con denominación Contax, ¿vale? Es una cámara, sobre el papel, es una cámara muy, muy similar a las Práctica 4, que os voy a enseñar a continuación. Es un diseño bonito, muy elegante, tiene cositas que le vais a poder encontrar, por ejemplo, en una Pentacon 6, que ya os adelanto que no la tengo hoy aquí, pero bueno. Dispara a 1000, es una cámara que a mí personalmente me gusta por diseño, es bastante robusta y bien acabada, pero yo no la suelo recomendar porque estas cámaras suelen perder bastante. Suelen tener las velocidades bastante ralentizadas, ¿vale? Perdían un poco tensión los obturadores o las cortinillas y hoy en día o bien las velocidades no son idóneas o bien alguna de las cortinillas se queda quieta, no se acaba de abrir, un poco tiene esos problemas, pero si os fijáis, quedaos un poco con el diseño, por ejemplo, con el disparador en el frontal. Este disparador frontal se va a quedar aquí en un montón de cámaras de Pentacon, ¿vale? ¿Qué más os puedo enseñar? Por ejemplo, os voy a enseñar una vuelta, una Belfoca. ¿Vale? Aquí os enseño la Belfoca. A ver si se enfoca. La Belfoca, ahí la tenéis, ¿vale? Es una cámara de fuelle de 6x9, pero también tiene la opción de 6x6. ¿Vale? ¿Vale? Sobre el papel, es una cámara bastante sencilla. Fijaos el visor que tiene. A ver si lo puedo abrir. Ahí tenéis el visor. Estos deportivos de Chichinabo. Una cámara muy básica, una cámara muy de la RDA.
sin grandes pretensiones. Mira, estaba preparada también para meterle aquí el visor de toda la vida, este cuadradito, este prisma, pero no lo lleva. 3 velocidades, aparte del modo B. La velocidad máxima es 1:100. Lleva un objetivo... Espérate que estoy buscando el nombre. Un Bonar 105 mm f6.3. ¿Vale? Una cámara muy similar a otra que os voy a enseñar ahora mismo, que es la Beyer Precisa, ¿vale? Eran fuelles bastante normalitos. Fuelles que cumplían, no estaban mal, pero bueno. A ver, sé que la tengo por aquí. A ver, por ejemplo, esto que veis aquí es una Beyer Precisa, ¿vale? Beyer es un fabricante, o mejor dicho, era un fabricante de la Alemania del Este, que sí que es cierto que hizo este tipo de cámaras de fuelle, pero su producto más famoso es las Beiret, que luego os enseñaré más adelante. Pero sepáis que existe esta Beyer Precisa, una cámara también muy similar a la Belfoca en cuanto a características técnicas se refiere. Esta tiene el mismo, pese a que no tiene el mismo obturador, este es un obturador junior, tiene las mismas velocidades, a ver si veis, se ve por ahí. ¿Vale? Ahí veis que tiene el modo B, el 100, el 50 y el 25. Y tiene un Meritar 75 mm f3.5, ¿vale? Las lentes Meritar eran del fabricante el Ludwig, que también era de la Alemania del Este, ¿vale? Esas Meritar las veremos ya no solo en esta cámara, sino en otras que vais a ver a lo largo de este directo. Si queréis, pues la disparamos para que escuchéis un poco la vaina. Cámara bastante sencillita. Os la voy a cerrar para que la veáis mejor. A mí me parece bonita. Está bastante bien construida. ¿Vale? Es pesada, pero especialmente no tiene los mejores materiales ni los mejores acabados. Por ejemplo, los visores traseros, estos son súper oscuros. Es súper incómodo disparar con esta cámara debido a esto, a estos visores súper oscuros. Bueno, ya veis que hay dos, aquí uno y aquí dos. Es porque este tipo de cámara podías disparar tanto en formato 6x6, en formato cuadrado, como en formato 6x4,5. ¿Vale? Cámara barata. Esta era una cámara para el pueblo. Pensad en el mundillo de la RDA. Estamos hablando de un país socialista, un país en el que no había grandes fortunas, o mejor dicho, no existía la clase media. Estaba o la clase baja o los súper ricos, que los súper ricos nunca iban a consumir producto propio. Comprarían, si tuviesen que comprar cámaras, comprarían cámaras, pues yo qué sé, Leicas, si hace falta. Ábrela, dice Rafa. La Beyer, pues te la enseño ahora. A ver. Miradla. ¿Vale? Aquí podrías aplicar, lo que pasa es que no tengo la chapa reductora, que la colocarías más o menos aquí para hacer el 6x4,5. Aquí tenéis el compartimento para meter los carretes, los rollos, mejor dicho. Aquí tenéis el rollo introducido. No tiene mucho más, ya veis, es una cámara sencillita, pero cumple, ¿vale? Ahí la veis. Más
por ejemplo, de aquella época. Pues por ejemplo, del antiguo RDA vamos a enseñar cosas más grandes y más robustas. Por ejemplo, aquí tenéis la Vuelta Flex. ¿Vale? Vuelta Flex, una de las TLRs. Iba a decir de las pocas TLRs que se hicieron en la RDA. Se hicieron unas cuantas, pero la Vuelta Flex es una de las más famosas junto a sus hermanas mayores, las Reflecta. ¿Vale? Ahí tenéis cómo es la Vuelta Flex. Voy a ponerla un poquito más atrás. Una cámara pesada, bien construida. No es automática. Tiene por aquí la apertura de números, ¿vale? Del carrete. Pero sí que tiene mecanismo para impedir la doble exposición. Si os fijáis aquí abajo, a ver si se enfoca esto, que no va a enfocar ahora. Dejadme un minutillo. Ah, qué pena, no se va a ver. Ese obturador, marca Bebur, ahora, ese Bebur también va a estar presente en un montón de cámaras de fuelle de la época, o de 35 milímetros. Bebur era un poco como el Tempur o como el Compur, mejor dicho, Syncro, de la RDA. ¿Vale? Dispara a una velocidad máxima de 250. Utiliza las mismas lentes. Sí, las mismas lentes que la Bayer Precisa. Tiene una Ludwig Meritar 75 mm f3.5. Y la verdad, es una cámara bien bonita. O al menos a mí siempre me lo ha parecido. A ver, que voy a disparar aquí, por ejemplo, a 1.50. Si no la martillo. ¿Vale? El visor no os lo puedo enseñar porque aparte de que está, no sé si lo veis, pero se ve muy oscuro, es porque tiene hecho un apaño. Un apaño bastante gordo para el tema de la pantalla de enfoque. ¿Vale? A esta cámara ahora mismo le vendría muy bien una pantalla de enfoque nueva, pero francamente me cuesta más cara la pantalla que la propia cámara en sí. Esta fue, por cierto, mi primera TLR. Bueno, os lo enseño por los laterales, que no sé si os lo he enseñado. Este es el enfoque. ¿Vale? Ahí veis cómo sale. Los tiradores para meter los carretes. Y por el otro lado, el corredor de película. Y aquí tenéis el disparador. ¿Vale? Comenta Mark que cuesta encontrar una TLR que no sea atractiva, que esta es muy chula. Esta, si bien es cierto que es bastante sencilla, es muy bonita. Pesa como si fuese cojonuda. De hecho, pesa más. Yo os diría que pesa tanto más que, yo que sé, que una Rolleicord, por ejemplo. O que... yo os diría que pesa tanto como mi Yashica Mat. O sea, es de metal puro. Esto es hierro puro y duro. Pero está muy bien construida y es un diseño bastante elegante. Las cosas como son. ¿Vale? Dejo esto por aquí. Sí, yo os diría que pesa más que la Yashica. No tengo por aquí los datos, pero casi os diría que sí. A ver. ¿Qué os parece si empezamos ahora un poco con las cámaras de baquelita, ¿vale? Con las más sencillas. Por ejemplo, la Pouva. La Pouva Start, ¿vale? Esta Pouva Start, vamos a abrirla. Ahí la tenéis. La Pouva Start es una cámara bastante peculiar, ¿vale? Tiene una lente Doppler.
Yo creo que esto es un 80 milímetros f8. Y la gracia es que el objetivo se saca mediante rosca, ¿vale? Vais viendo cómo se baja y veis cómo se sube, vale. Así ya estaría listo para disparar. Esto no tiene enfoque, esto tiene enfoque fijo, ¿vale? Es una lente de menisco. Cuando hablamos de una lente de menisco es que solo tiene una lente, ¿vale? Entonces, la Carl Pouva está fabricada por el señor Carl Pouva, que tenía una empresa, en Freital. Freital está cerca de Dresde, ¿vale? Esta cámara estuvo en el mercado durante décadas. Estuvo como 20-30 años en el mercado de la Alemania del Este. Incluso traspasó sus fronteras. Este es el modelo original. Si os fijáis, a ver si se enfoca, pero en la parte aquí vais a encontraros con que tiene dos textos y en la parte de aquí otros dos textos, ¿vale? Esto es, por ejemplo, tienes uno que te pone Shone y otro que pone Trep, y otro que pone Sight y otro que pone Moment. Los de Sight y Moment son para elegir o bien el modo B o bien la apertura 1.30, la velocidad 1.30, y por el otro lado tienes para Sol, que sería una apertura F11, y para Troop, que sería nublado, que sería la apertura F8, ¿vale? El visor es el clásico este de dos ventanitas, de dos cristalitos, ¿vale? Tiene mecanismo para evitar las dobles exposiciones, lo cual está francamente bien. Y a ver cómo suena esto. Bueno, esta no tiene de doble exposición, ahora que lo pienso. Lo que sí que tenía era una chapita para mantener abajo y mantener presionado el botón del obturador, ¿vale? Una cámara bastante curiosa. Era de las cámaras más baratas de la RDA esta. Costaba 13 marcos o algo por el estilo. Poco pesada. A mí me parece bonita. No es especialmente buena, pero bueno, si queréis ver resultados de esta cámara, los tenéis en mi canal, en mi perfil de Instagram. Los subí hace no mucho, realmente. Lo de la baquelita, ¿qué era? ¿Por abaratar o porque había escasez de materiales? Yo me imagino que les pasaría lo mismo que ocurría en España a finales de los 40 y principios de los 50. Los materiales plásticos no eran baratos. De hecho, siempre me dice mi padre que a él le costó como... No vio algo de plástico tipo plexiglas hasta el año 50 o así. Me imagino que la baquelita, que fue el primer material plástico descubierto, era el más barato. Y aparte de hacerlo en baquelita era más barato. Uf, que se me han caído las cámaras. Construirlo o fabricarlo en baquelita sería bastante más barato que fabricarlo en metal. Así que por abaratar, y supongo que utilizan ese tipo de plástico porque es el más barato y el que mejor controlan en aquellos tiempos. Voy a ir dejándolos, yo creo, en el suelo todas estas cámaras. Esto lo voy a dejar por aquí. Por ejemplo, más cámaras antiguas. Pues mirad, la Taxona. Perdonad. Ahí tenéis la Taxona, ¿vale? Una cámara bien chulita, súper pequeña, ahí donde la veis. Esta cámara, fabricada por la Zeiss-Ikon todavía de la Alemania del Este, dispara en formato cuadrado en 35 milímetros. Dispara negativos de 24 por 24 milímetros. ¿Vale? Es una cámara que ya viene equipada con un Tessar, un 37,5 milímetros f3.5, y los resultados son francamente sorprendentes. ¿Vale?
Muchísimas gracias por esa suscripción, Sabini. Gracias por apoyarme, compi. Como os decía, la Zeiss Icon Taxona es una cámara bastante peculiar, ¿vale? Es bastante sencillita sobre el papel. Dispara con este obturador Tempor, puedes disparar a 300, a 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1 y el modo B. El arrastre en la película se hace mediante este elemento y el disparador está aquí. ¿Vale? Voy a cargarla y... Una cámara bastante bonita, bastante bien construida, muy interesante, pero que como es rara, pues está algo cara, las cosas como son. Ahí. Me voy a poner esto así, porque si no, me voy a quedar sin orejas. ¿Vale? Os la enseño otra vez, a ver si se enfoca bien. Quiero que veáis bien lo de Taxona y demás. Dios mío, esta cámara enfoca cuando quiere y cuando no quiere, no. Bueno, pues que sepáis que existe esta, también de la Alemania del Este. A poco tiempo de crearse esta Taxona, que por cierto es una evolución de la Tenax, existía una versión anterior a esta, pues que sepáis que todavía esto se fabricaba en la RDA bajo denominación Zeiss Icon. Luego ya pasaría a ser Zeiss Icon la que conocemos de la RFA, la de las cámaras Iconta, la de las cámaras Netar. Más cosas clásicas. Pues por ejemplo, antes os hablaba de Beyer, el fabricante de las Beiret. Aquí tenéis una Beiret clásica, ¿vale? Estas Beiret vienen a ser las... lo diré. Vienen a ser las Wurlitzer de la Alemania del Este, ¿vale? Son las cámaras más sencillitas. Vienen con un 45 milímetros, me parece. No. Mirad, aquí tenemos también otro Meritar, solo que esta vez es un 45 milímetros f2.9, ¿vale? Esta, por cierto, es para importación, porque por lo que veo está en pies las distancias, ¿vale? Solo tiene 3 velocidades, como las Wurlitzer. Tiene 125, 60 y 30 y aparte del modo B. Y bueno, esto pues... Una cámara bastante peculiar, bastante curiosona. Para que veáis cómo se abre, cómo se saca. A ver si lo hago sin dejarme los dedos. Bueno, dobláis esto y ahí la tenéis. Y tiene la chapita protectora. Una cámara bastante curiosona. Como os digo, esta era un poco la cámara para toda la familia de la RDA. Sencilla, pero oye, cumplía. Y a mí personalmente me parece bastante bonita. Incluso tiene el visor. En el visor, en la parte trasera, a ver si se enfoca bien y lo podéis ver. Ahora, ahí tienes dos posiciones el visor. Por un lado tienes cuando enfocas o miras a infinito, y en la parte de abajo y en la parte de arriba para neutro o para normal. Una cámara bastante sencilla, ya os digo, pero bonita. A ver si se puede ver el escrito de Beiret. Ahí. No sé si se ve muy bien. Ahí. Pero para que veáis. ¿Vale? Esta cámara que veis, que es la Beiret, acabaría convirtiéndose años más adelante en esta. ¿Vale? Os presento esta es la Beiret VSN, ¿vale? También se saldría como denominación Vero Quick, que era para
para extranjero, creo que era. Pero bueno, ahí la tenéis. Esto sí que es más Wurlitzer. Esto está hecho de plástico. Una sensación de ser súper chungo todo. Esta, por cierto, se ha roto. Está rota la pobrecita. Tengo un par de ellas. Pero vamos, dispara a 3 velocidades, que recordar. Aquí están, mirad. A 125, 60, 30 y B. Y aperturas desde el 2.8 al 22. Y sigue teniendo las mismas lentes. Una Meritar 45 mm 2.8. Ya os digo, esto es una Wurlitzer plasticosa, con algunas partes de aluminio, pero que no dan sensación de fortaleza. Parece que se va a desmontar, unos acabados bastante cutres. Es que quiero a ver si se puede apreciar bien la zapata del flash. Pero ahí en la zapata del flash podéis apreciar un poco como de qué estamos hablando. ¿Vale? De una cámara con unos acabados... Bueno, así es. Pero esta cámara se vendió muy bien, incluso en España. Yo tengo un amigo cuyo padre tenía un estudio fotográfico y vendían estas Beiret. ¿Vale? Esta Beiret se importó muy bien. Especialmente en países como el nuestro, donde no teníamos el presupuesto que tenía, por ejemplo, la RFA para comprarse una cámara normal y corriente. Bueno, que sepáis que existen estas. Yo no os las recomiendo. Me parecen bastante malas, bastante plasticosas. Bueno, pero que sepáis que existen, ¿vale? Más adelante sí que saldría otra versión de la Beiret, que es la Electronic, que es esta que veis aquí, ¿vale? Esta es un poquito más interesante. Esta me recuerda mucho en cuanto a funcionamiento se refiere a una Lomo LCA, ¿vale? Incluso es más barata que la Lomo LCA. Esta también le vendría bien un CLA a la pobrecita. Esta tiene un Meritar 42 mm 2.8. Esta es de prioridad por la apertura. En base a la apertura que selecciones, pues disparará una u otra cosa. También plasticosa, pero ya tiene un acabado más pesado, un plástico mejor acabado. A mí esta me gusta más que la Beiret VSN, ¿vale? Pero que sepáis que existen estas, la Beiret Electronic. ¿Vale? Cámaras para el pueblo, esto no es calidad. Hola Nuria, que ni te había visto, tía. Que como estoy dándoos la turra con esto, ni me había fijado. ¿Cómo estás? Bueno, antes os hablaba Rheinenthal o Rheinenthal o no me acuerdo cómo se llamaba esa empresa alemana. Pues os voy a enseñar las que probablemente sean sus 2 cámaras más famosas. A ver, que voy a hacer una. Ahí está. La perfecta. ¿Vale? Aquí tenéis, chicos, la perfecta. ¿Qué es la perfecta? Pues bueno, pues es una cámara. También estamos hablando de una cámara de... lo diré, no me va a salir, de baquelita. Muy sencilla, pero ya tenía cosas interesantes. Por ejemplo, si os fijáis, aquí adelante tiene un selector de 3 aperturas. Un f7.7, f11, f16. Tiene una lente de menisco, una sola lente, es como una cámara de cajón. Un 80 mm f7.7, lo que os he dicho. Y en la parte lateral tiene un selector de velocidades. Básicamente tiene 2. El modo B y el modo M, que es el de disparar a 1.30. Me diréis, ¿dónde tiene esta cámara el visor? Pues el visor lo tenía tal que así. Eso era el visor, chicos. Sin ninguna ayuda. Un visor deportivo, de los que se denominan deportivos. Metías el ojo por aquí y el marco que tienes por ahí pues te ayudaba un poco a saber qué tipo de encuadre podías tener. Bueno, esta sí que te disponía de mecanismo antidoble exposición.
Y voy a ver si hago una fotico con ella. ¿Vale? No es especialmente la más cómoda, pero tampoco es incómoda. Lo que pasa es que para disparar tienes que dispararla desde aquí. Hubiese estado guay que este botón, el del obturador, hubiese estado pues, aquí o en otro sitio. Pero bueno, no es de las cámaras más incómodas. Es un poco mole, aunque no pesa mucho, sí que es... Fíjate cómo la tienes que agarrar. ¿Vale? Al poco tiempo, Rheinmetall, perdón, que está aquí escrito su nombre. A ver si se ve ahí abajo. Ahí lo veis. ¿Veis que pone VEB Rheinmetall? Vale, VEB, la denominación VEB hace referencia a las fábricas públicas de la RDA. Vale, esta es la Perfecta 2, ¿vale? Es una evolución de la que habéis visto. Tiene la misma lente, exactamente la misma lente, lo sé porque la he sacado de una y la he puesto en otra y funciona a la perfección. Y la diferencia es que, bueno, aquí ya es una cámara más compacta, pero tiene pega. Que tienes que sacar este cuadradote para disparar. ¿Vale? Tiene el mismo mecanismo antidoble exposición. Esto ya estaría así. Y vamos a disparar. Sonido muy mecánico, las cosas como son, pero bueno. ¿Cuál es la coña de esta cámara? Pues que tiene 3 velocidades. Es de las pocas cámaras de estas de baquelita que tiene diferentes velocidades. Tiene 25, 50 y 100 aparte del modo B. No tienen enfoque, son de foco fijo. Esto a partir de... A partir del... Pues será del... Dejadme que lo piense. A partir del 1,5 metros, 2 metros, más 2 metros que 1,5 metros, enfoca a la perfección todo. O bueno, a la perfección, enfoca. Pero bueno, que sepáis, existen. Estas marcas acabarían siendo absorbidas por Pentagon, como os he dicho. Interesantes. Tienen, ya os digo, también aquí abajo tiene, no sé si os fijáis, pero ahí hay también una rueda. Y esas son la apertura. Las diferentes aperturas. Más cámaras. Antes hablaba Urdingorri de la marca Guerra. Y la marca Guerra no existe como tal, porque los que fabricaban la cámara Guerra era Carl Zeiss Jena, ¿vale? Carl Zeiss Jena es un fabricante, probablemente el mayor fabricante de lentes de la RDA, y casi os diría que de Alemania, porque antes de ser de la RDA ya fabricaban lentes, pues por ejemplo, para la Rolleiflex o para las Rolleicord. Bueno, pues aquí tenéis, bueno, os la enseño así, esta es la Guerra 1, ¿vale? Los señores de... Esta gente solo fabricó 3 cámaras, si mal no recuerdo, o 2 cámaras. Y la familia Guerra es una de ellas. La Guerra era una cámara sobre el papel muy minimalista. Recordad que los alemanes fueron los inventores de la Bauhaus, del minimalismo en estado puro. Pues esta cámara era el minimalismo. Porque si os fijáis, en la parte superior está porque tiene fotómetro. Pero normalmente sin fotómetro, solo en la parte superior estaba el disparador. No tienen nada, no tienen más. No tienen palanca de arrastre. No tiene contador de disparos. Y bueno, y de momento ahí donde la veis no tiene ni siquiera objetivo, ¿vale? ¿Cómo se enseña el objetivo? Pues así. ¿Vale? Esta tapa actúa de parasol también. Lo que pasa es que esta tapa está destrozadica, la pobre, lo que viene siendo la rosca interna esta, y no entra en esta rosca, pero que sepáis que existe así, ¿vale? Estas cámaras, la cosa más graciosa, o la parte más curiosa de las cámaras, aparte de que son súper minimalistas, está
en cuanto al arrastre y carga del obturador, al arrastre de la película y la carga del obturador. Normalmente tienes una palanca o una rosca. Aquí la rosca es esto que va alrededor de la cámara, del objetivo. Si yo hago así, ya estará lista para cargar, para disparar. ¿Vale? Esta le vendría bien un poquito de 3 en 1, pero está muy bien. Como os he dicho, bueno, a ver si se ve aquí. Pero ahí tenéis la denominación Guerra. ¿Vale? ¿Qué leches es Guerra? Pues Guerra es un río. Un río que pasaba cerca de Jena, bueno, pasaba por Jena, que es la ciudad en la que estaba la fábrica Carl Zeiss. Lleva el mítico Carl Zeiss Jena Tessar, el 50 mm 2.8. Este está inmaculado. En esta modelo, que es la versión de las primeras versiones, esta será como del año 59, principios de los años 60, aquí solo se podía disparar a 2.50. Pero, permitidme que os enseñe otra Guerra, ¿vale? Esta Guerra ya lleva el Prestor, yo creo que sí. Si os fijáis, esta lleva un obturador que pone ahí Prestor RVS. El Prestor RVS ya disparaba a un 1.750. ¿Vale? Tiene la misma mecánica. Y si os fijáis, las lentes son las mismas. A ver si se enfoca. ¿Vale? Son las mismas Carl Zeiss Jena Tessar 50 mm 2.8 que habéis visto hace escasamente unos segundos. Muy similar, muy pesadas. Sus acabados son mejorables, pero son unas cámaras muy curiosas y a mí personalmente la verde me parece una preciosidad. Es probablemente también la más básica de todas las Guerras. Saldrían algunas más evolucionadas, algunas con... ¡Hombre! Urdingorri ha conseguido configurar su Prime. Muchísimas gracias, guapo, por la suscripción. ¿Qué iba a deciros? Sí, las Guerras. Las Guerras hubo versiones más evolucionadas, con y sin fotómetro, incluso con telémetro. Yo tengo unas Guerra Mat, que algún día las tendré que recuperar, que ya no solo tenían fotómetro y telémetro, sino que también tenían lentes intercambiables, que básicamente eran tres. Tenías... Por un lado tenías el Tessar, el 50 mm, luego tenías un Flectogón, que era un 35 mm, y luego un Distagón, podía ser un 80 o 90 mm, o un 135 mm, o un 100 mm, no recuerdo. Pero había tres objetivos, tres lentes, nada más. Cámaras bastante curiosas, a mi juicio, y que ofrecen unos resultados más que aceptables con este Carl Zeiss Jena Tessar, ¿vale? Este Tessar es un estándar que vais a ver un montón de veces a lo largo de la próxima hora. Llevamos ya, por cierto, 61 minutos hablando de cámaras de la Alemania del Este. Vale, más cámaras clásicas. Mirad, voy a ir acabando... Voy a ir acabando con las que tengo por aquí cerca. Por ejemplo, esto que veis aquí, que es una cucada, esto es una Penti 2, ¿vale? Esta semana me llega su hermana mayor, la Penti original. La Penti 2, o mejor dicho, las cámaras Penti tienen una cosa curiosa, y es la siguiente. A ver si la abro. Que utilizaban el sistema de Agfa, el Rapid, para cargar, eran de formato medio, de medio formato, perdón, eran half frame, de medio marco, ahí la veis, y podías disparar hasta 24 fotos con cada cartucho de Agfa Rapid. Lo que pasa es que como Agfa era una cámara, era un
o el sistema Rapid era un sistema nacido en la RFA, los alemanes del este se inventaron el SL, que era exactamente lo mismo, pero así no tenían que llamarle Agfa Rapid, ¿vale? Entonces, si veis alguna cámara que ponga SL, ese es el sistema que utilizaban al otro lado del telón de acero, también en Rusia, en la Unión Soviética, para denominar al sistema Rapid, ¿vale? Esta cámara supuestamente estaba pensada para señoras, porque era doradita, porque era muy cookie, porque era pequeña, porque era muy elegante. A mí me parece una soplapollez porque creo que es una cámara súper interesante. La única pega que le veo es eso, el sistema Rapid. Pero quitando eso, para que veáis, se cargan como las Vitesa. Con este palo que sale, cargas el obturador y disparas. ¿Vale? ¿Vais a escuchar? Tres velocidades como la Beiret, 125, 60, 30. El Domiplan que gastaban de Meyer Optic, otro fabricante, o mejor dicho, otro óptico mítico de la Alemania del Este. Un 30 milímetros 3.5, ¿vale? Esto sería equivalente pues a un 45 milímetros o así, en formato... bueno, un 45 un 50 milímetros en formato full frame, ¿vale? Tenía, no sé si se ve ahí, pero tenía o tienen fotómetro de selenio, ¿vale? El fotómetro de selenio se ve mediante un palo que está en el visor en esta parte, ¿vale? En la parte de la derecha. Moviéndolo y demás. Y en la parte de abajo, no sé si vais a ver aquí abajo, a ver si se enfoca bien. ¿Veis ese 24, 21, 18, 15? Esos son los grados todavía DIN de cada una de las películas. ¿Vale? El 21 hace referencia al ISO 100 y el 24 que recordar que es ISO 200. ¿Vale? Pero que sepáis que tienen... La 22 tiene fotómetro de selenio. Cámaras muy guays, cámaras infravaloradas, cámaras súper elegantes. Y ahí no os lo he enseñado. A ver si se ve. Made in GDR. German Democratic Republic. RDA. ¿Vale? No sé si tenéis dudas, si tenéis preguntas, vosotros id soltándomelas. ¿Vale? Por ejemplo, antes hablábamos, bueno, yo creo que las prácticas las vamos a dejar para el final, ¿vale? Y nos vamos a centrar ahora en otras cámaras. Por ejemplo, antes os había hablado de Certo o de Certo. Yo le digo Certo como si fuese italiana, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Os presento, esto que veis aquí es la Certo Super Dolina 2. ¿Vale? Una cámara que hacía la competencia, por así decirlo, a las Kodak Retina. ¿Vale? Concretamente a las Kodak Retina con telémetro. ¿Vale? Tiene un telémetro desacoplado. Aquí en la parte de atrás veis que tienen dos visores. Minúsculos, incomodísimos. Pero bueno, ahí están. ¿Vale? Ahí se ha abierto. El telémetro, aunque está aunque está desacoplado con el visor, sí que está acoplado al enfoque. Aquí tenemos una rosquita, que no sé si la veis. Con esta rosca vamos enfocando o desenfocando. Ahí no sé si os estáis fijando, pero va bajando un poco esta parte. Es una cámara también de fuelle. Viene con un Carl Zeiss Gena Tessar 28 mm 50. A ver si os lo acerco. El mismo de las Guerra. A ver si no me como la cámara. A ver. A ver. Hola. A ver, enfócate, primo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Carl Zeiss Gena Tessar 2850.
Tened en cuenta una cosa, que puede que os encontréis en esta vida muchos Tessar que no ponen que sean marca Tessar, ni que pongan Carl Zeiss Jena. Si no, solo os pondrá Aus Jena. Si pone Aus Jena, significa que esa cámara era una cámara de importación para el mercado foráneo, para el mercado fuera de la RDA. Como Carl Zeiss de la RFA denunció internacionalmente a Carl Zeiss Jena, se le prohibió a esta segunda utilizar la denominación Carl Zeiss fuera de la República Democrática Alemana. Así que cuando vendían una cámara fuera de sus fronteras, tenían que utilizar Aus Jena. Incluso no podían utilizar nombres de objetivos como el Biometar, como el Tessar. Por eso veréis muchos símbolos de la T. Biometar, por ejemplo, era BM, el Flectocon. No podían utilizar las denominaciones oficiales. Pero que sepáis eso, que si veis que en algún objetivo pone Aus Jena, significa que es una cámara hecha o un objetivo hecho para el mercado de importación. Una cámara bastante chula, bonita, ¿vale? Pesada, bien fabricada. Es curioso porque Cherto hizo cámaras bastante normalitas, o las que principalmente me vienen a la cabeza son cámaras bastante normalitas. Esto lo dejo por aquí por el suelo. Estoy pensando en que me va a costar luego un montón de tiempo recoger todo este material. Mirad. Bueno, esto lo voy a cerrar. Bueno, antes de cerrar, os enseño una Welti 1C. ¿Vale? Otra cámara que competía con las Kodak Retina. ¿Vale? Si os fijáis, es del mismo rollo, solo que es más pesada y con unos acabados un poco más brutos, por así decirlo. Pero viene a ser el mismo concepto de cámara. ¿Vale? Adivinad qué objetivo lleva. A ver si se enfoca. Pero, oh sorpresas, te da la vida te da sorpresas. Carl Zeiss Jena Tessar 50 mm 2.8. Con, si os fijáis, el mismo Bebur que llevaba su hermana mayor, la Vuelta Flex, que disparaba a 2.50. ¿Vale? Es una cámara pesada, robusta. Pero bueno, ahí donde la veis. Voy a cerrarla un minuto. A ver. Porque está duro como el demonio. Ahí donde la veis, es así. Bastante más voluminosa y pesada que una Kodak Retina 1A, por ejemplo, por decir algo. Yo no la cambiaría, ¿eh? Yo no cambiaría la Kodak Retina 1A por una de estas, pero que sepáis que existen y que son chulas también. ¿Vale? Para que veáis. De esta también salió la Volti y la Voltix, que ya son cámaras incluso anteriores, son de periodo de preguerra. A ver, ¿qué más cosas tengo por aquí clásicas? Pues por ejemplo, ya que estamos por aquí, no me puedo olvidar de esta preciosidad. La Altisa Altix, ¿vale? La Altix es una cámara compacta de objetivos intercambiables, ¿vale? Aquí tenéis este precioso Tessar, que también es de Carl Zeiss Jena. Ahí lo veis, Carl Zeiss Jena, Tessar. Muy interesante. ¿Vale? Tenían montura propia. Tenían una montura propia. A ver si no me la cargo. La pobre camarica. Y esta es la Altix, ¿vale? Una cámara bastante chula, bastante bonita. Tenían, creo recordar, otras dos ópticas más. Creo que salieron. Una 90 milímetros y un 35 milímetros. Aparte de este, 50 milímetros. Robusta, pesada. El visor no es nada del otro jueves, es pequeñito.
Pero bueno, para que veáis, la carga se hacía como las Leica. Se quitaba la parte esta de abajo. Y se metía por aquí. Se metía por aquí. Ahí tenéis una ventanita. Esto lo meto por aquí. Esto lo meto por aquí. Y esto va like así. Oye, estáis poco habladores. Y no sé si es porque os estoy dando mucho la brasa, porque os habéis dormido o por algún otro motivo. Así que hablad, comentad, chicos. Que hablar es gratis. Yo mientras intento meter esto. ¿Vale? Que sepáis. Ahí está la Altix. ¿Vale? Saldrían diferentes variantes de esta Altix. Hasta llegar a una Altix N, que es la más interesante porque es la más actual de todas ellas. ¿Vale? Así que la veáis. Os la voy a enseñar por la parte de arriba para que veáis cómo es. Bien chula. Bien pesadita, pero chula. ¿Vale? Y vamos a ir quitándonos. Pues por ejemplo, os había traído las que también son algunas de las cámaras más míticas de la RDA, ¿vale? Como son las EXA. La familia de las EXA, digamos que la EXA es la OM10 el equivalente a OM10 dentro de Olympus. Las EXA eran la gama barata de las Exacta, ¿vale? Utilizaban el mismo sistema de objetivos, de la misma bayoneta, la bayoneta exacta. Utilizaban incluso el mismo sistema de pentaprismas, pero estaban bastante más limitadas en cuanto a velocidades se refiere. Todas las EXA 1, es decir, la EXA a secas. No, la EXA a secas, sí. La EXA 1A, la EXA 1, la 1A, la 1B y la 1C tienen como velocidad máxima 1.175, lo cual la convierte en una cámara poco útil, por ejemplo, para pues disparos en días con mucha iluminación o para disparos de objetos en movimiento. ¿Vale? Dejadme que os enseñe a ver que tengo que... Esto. A ver. Dejadme que intente sacaros por aquí el visor este. ¿Vale? Como veis, aquí me he sacado el pentaprisma. El primer pentaprisma que se le acopló a una cámara reflex fue en Alemania, en las prácticas, para que lo sepáis, ¿vale? Ahí la tenéis, su cristal. Y bueno, dejadme que la introduzca y la coloque. Vale. Ahí donde lo veis, este es el objetivo mítico que llevaban las EXA. Es el Meyer Optic, el Domiplan, un 50 mm 2.8. ¿Vale? A ver si enfoca. Ahí lo tenéis. Meyer Optic, Gorlitz, Domiplan, 50 mm 2.8. No deja de ser un Tessar, solo que fabricado por Meyer Optic, que también era un óptico bastante interesante. El 135 mm 2.8 de Meyer Optic es muy, muy, muy guay. ¿Vale? Y como os he dicho, estas cámaras van muy limitadas en cuanto a velocidad, pero eso varía en otros modelos, como puede ser la EXA 2 o la EXA 500, o las Exacta, que eso ya van
pues a velocidades que pueden llegar incluso hasta los 1000. Pero bueno, que sepáis. Tiene un sonido muy bonito. Mira. A ver si se ve bien ahí. A ver si se enfoca. Si os fijáis, pone Aus Dresden. ¿Vale? Estas cámaras. Esta cámara todavía está fabricada. Esta es la 1A. Esta creo que todavía no está fabricada por Pentacom. Esta todavía está fabricada por IAG. Aunque no pone su denominación, así que ahora entro en duda. Pero sí que pone ya que está fabricada en la GDR. No sé si se va a ver bien, pero ahí pone ya Made in GDR. Y lo que os he enseñado de su procedencia, de Dresden. Lo que tienen curioso estas cámaras es que se disparan desde aquí, desde el frontal, y los objetivos normalmente solían tener estas patillitas para disparar, para que el disparo fuese más cómodo. ¿Vale? Y el objetivo es bastante bonito. Esta imitación a los Zebra de Carl Zeiss. Bien chulo. A ver si lo acercándolos lo puedo enseñar mejor. Ahí lo tenéis. Es bonito, a mi juicio es muy bonito. Suena recia, sí señora. Suena muy recia. Y es pesada, ¿eh? Esta es bastante pesada, esta EXA 1A. Esta tiene montura exacta, pero a partir de la 1B, es decir, los modelos 1B y 1C ya son con rosca M42, lo que las hace más interesantes a mi juicio. ¿Vale? Mismo mecanismo, mismas características, solo varía que en lugar de tener montura exacta tendrían ya montura M42, que es la misma montura que utilizan pues un montón de cámaras japonesas de la época, por ejemplo las Pentaket Spotmatic o las que luego veremos que son las Praktica, ¿vale? También me he traído, tengo la EXA original, pero no la he sacado porque la pobrecita está que necesita algo de mimos. Habéis visto la EXA 1A y aquí tenéis la 1, que es la primera EXA 1, ¿vale? Aquí esta sí que todavía está fabricada por IAG, que lo pone ahí abajo. No sé si se va a ver si se enfoca esto. ¿Vale? Ahí en esa filigrana sí que pone IAG de Dresde. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, todavía no tenemos la palanca de arrastre. Tenemos una rosca con la que cargarlo. Y este es el Carl Zeiss Gena Tessar 5028, pero en montura exacta. ¿Vale? Vais a ver el sonido, pero es prácticamente el mismo. Bueno, esta suena un poco más suave. El objetivo, pues bueno, muy... otro clásico. A ver si se enfoca. Ahí lo veis. ¿Vale? Esta, por ejemplo, aquí donde la veis, si os fijáis, esta sí que ya lleva un pentaprisma partido que ayuda mucho a la hora de enfocar. Os parecerá una chorrada, pero bueno. Esta es la principal gracia que tienen, pues es el visor de cintura que las hace interesantes. Pues por ejemplo para hacer retratos, etcétera, etcétera. Muy, muy guay. A ver, que voy a enfocar un poco ahí para que veáis. A ver, que pongo esto aquí. Y ahí veis la lámpara de mi salón. Pesada, bien construida, interesante, pero como os digo, mi favorita de todas estas, la 1B. La 1C es rara porque no se vendieron tantas. Esa creo que la fabricó Vuelta. O la fabricó Vuelta. Desde luego tiene un diseño diferente. Ya es un pintado, un acabado más en aluminio, menos pesada, menos robusta, más liviana. Pero yo creo que pierde un poco el encanto original. ¿Vale? Así que para mí la 1B es la interesante, la 1C es la rara.
que es probablemente, especialmente fuera de Alemania, la que más cara está, o una de las que más caras están, aparte de la EXA original. Yo creo que podemos empezar ya con hablaros de prácticas, ¿vale? Por ejemplo, a ver si tengo por aquí... Dame un instante, porque voy a ir a por la práctica 4 original. Vale. Bueno, antes de la práctica 4 os voy a enseñar otra cámara curiosona, que es esta. Dejadme que quite esto. Os presento la práctica FX2, ¿vale? Yo le llamo la curranta porque el visor tiene un visor de cintura, pero lo tiene así redondeado y me recuerda mucho el... como si tuviese un... lo diré, un casco de trabajador, ¿vale? ¿Vale? Tiene un visor de cintura que no es extraíble, ¿vale? Es fijo, es lentejas. No tienen pentaprisma. Este modelo, las FX, no tenían pentaprisma, ¿vale? Se carga mediante cuerda por aquí y ya estaría cargada. Esta cámara, esta práctica, todavía estaría fabricada por KW. Que a ver si se enfoca por ahí. ¿Vale? KW Germany, que veis ahí, junto a Seisicon, acabarían fusionándose las dos y se convertiría luego todo esto en Pentacon. ¿Vale? Voy a disparar. Disparador frontal. Aquí tiene para sincronizar los flashes. Esperad. Una cámara bastante peculiar. Yo suelo recomendar no comprar estas cámaras si quieres darles uso, porque casi todas ellas han perdido tensión en las cortinillas y requieren pues un CLA. Os enseño la práctica 4 original. De aquí saldrían un montón de cámaras, ¿vale? Esta cámara que veis aquí es uno de los primeros pentaprismas así rudimentarios que se fabricaron allá por los años 50. Barra 40 es, ¿vale? Ahí sí, a ver si os lo acerco. Ahí veis práctica 4 y el logo de KW, ¿vale? La misma mecánica, las mismas velocidades. Esto dispara a un máximo de 1.500. ¿Vale? Tiene un sonido bonito y a mí personalmente me parece bastante bonita, pero es muy pesada, extremadamente pesada. No me parece cómoda y lo que os digo, casi todas ellas requieren CLAs para tenerlas, para hacerles una puesta a punto y tenerlas activas o teniéndolas útiles, ¿vale? Este que habéis visto es el modelo original y aquí tenéis, lo que pasa es que estoy buscando, a ver si salía por aquí el logo, pero no sale. Esta es la práctica más famosa, la práctica 4 más famosa, ¿vale? La que no tiene ese frontal de baquelita. Si os fijáis, todavía el pentaprisma es bastante rudimentario, es bastante grande. Años más tarde pues lo acabarían mejorando, perfeccionando, incluso minimizándolo, ¿vale? Pero que sepáis que estas son de las primeras cámaras así de serie y de precios razonables que tenían pentaprisma, que venían equipadas con pentaprisma. Fijo, de pentaprisma fijo. ¿Vale? Esta es, por así decirlo, la primera gama de prácticas. Luego saldrían cámaras, a mí me parecen muy interesantes, como pueden ser esta.
La Super TL. La Super TL es bastante guay. Esta ya lleva fotómetro de pila PX625, ¿vale? Se activa manteniendo pulsado este botón que tenéis aquí frontal. El arrastre es así, velocidad máxima todavía 1.500. Y pues escuchad. A mí personalmente me gusta mucho el sistema que traen estas cámaras de arrastre o de agarre o para agarrar la película. No sé si se va a ver aquí, pero tiene... A ver... aquí tenéis como estas partes metálicas que agarran la película, ¿vale? Y la fijan. Cámaras guays, pero antiguas, pesadas, ¿vale? A mí personalmente esta cámara me gusta mucho, pero que tengáis en cuenta eso, que es una cámara ya antigua. Me sorprende que el fotómetro llega hasta ISO 1600, lo cual es sorprendente para una cámara de los años 60, ¿vale? A mí hay versiones más sencillas. Bueno, por cierto, no os lo he dicho, pero todas las prácticas que os he enseñado hasta ahora son de rosca M42, ¿vale? Luego estaba... Os presento que la tengo en cajita, aunque la pobre está para el arrastre, ¿vale? Una práctica nova. La práctica nova, que es esta cámara que veis aquí. ¿Vale? A ver si la acerco así, veis el logotipo de práctica nova. Ahí la veis, la práctica nova. ¿Vale? Muy similar en cuanto a prestaciones se refiere a la Super TL, solo que esta no tiene fotómetro. ¿Vale? Y el selector de velocidades es el clásico de las práctica 4, que es bastante peor que el de las prácticas Super o el de las prácticas Nova 1B, que es la evolución de estas. Esto lleva un... Mirad, aquí vais a ver lo que os decía. Voy a hacer una cosa, voy a quitarle el objetivo y así es más cómodo para enseñároslo. Como os comentaba, había cámaras, o mejor dicho, había objetivos de Cal 6 Gena que estaban pensadas para los mercados internacionales, ¿vale? Ahí os fijáis que pone Ausgena, que es de Gena, es decir, que este objetivo es de Gena. Y si os fijáis en la parte de la derecha, hay el símbolo del Tessar, de Tessar con la T, ¿vale? No, como esto es lo que os digo, no se podían permitir la posibilidad de poner ni la marca Tessar ni la marca Cal 6 porque estaba ya registrada por los señores de Cal 6. Así que bueno, eso solo evidentemente en territorio internacional. En la RDA podían hacer lo que les saliese de los huevos, era su país. Pero bueno, que sepáis que existía también esta cámara. Yo estas no las suelo recomendar si las queréis usar en vuestro día a día. Y las que sí suelo recomendar más para el día a día son ya unas cámaras ochenteras, como estas. ¿Vale? La MTL3, la práctica MTL3. Está la MTL5, la Super 1000, la LLC, la VLC, la PLC. Estas prácticas, las prácticas de este tipo de este diseño, con ese logo de práctica, las que salieron ya en los años 80, son cámaras bastante interesantes, ¿vale? Lo primero, fotómetro de selenio, que eso ya no sé si os lo había dicho. Velocidad máxima 1000, no es 2000, pero bueno, no está mal, ¿vale? Para empezar, recordad que estos son cámaras, como os he dicho, para empezar. Con esta palanca se activa el fotómetro. Aquí está el disparador y aquí el temporizador. Objetivo de rosca M42. Ahí donde veis, este es un objetivo Penta con 30 mm 3.5.
Ahí, si os fijáis, pone que está hecho en la GDR, en la RDA. ¿Vale? Y otro punto a favor de estas cámaras es que, a diferencia de, por ejemplo, las Zenith, tenían cortinillas metálicas. ¿Vale? Que parecerá una chorrada, pero esto te aseguras que no tenga fugas de luz en su mayoría, en la mayoría de casos. Si no os queréis gastar mucha pasta en una cámara para empezar, en una cámara reflex, mi consejo siempre será esta, una práctica, porque puedes conseguir objetivos M42 tirados de precio. ¿Vale? Luego saldrían, más adelante, saldrían este tipo de prácticas, ¿vale? Este tipo de prácticas, ya si os fijáis, no lleva rosca. Lleva una montura propia que se le llamaba Pentacon PB, ¿vale? Nos salieron muchas lentes en una montura propia y, bueno, interesantes. Vamos a dejarlo en interesantes. El Practicar, sobre todo había 3 objetivos guays. El Practicar 28 mm f2.8, el 50 mm 1.8 y luego había uno Pancake que era el 50 mm 2.4. Ese último me interesa mucho, lo quiero probar. ¿Vale? Esta BCA viene a ser lo mismo que una Pentax ME, ¿vale? Tienes el modo 60, por así decirlo. Mira, os voy a enseñar la rueda selectora de modos, ¿vale? A ver si se enfoca, primo. Ahí lo tenéis. Básicamente hay 4 opciones. Modo automático, modo manual en 60... Vamos, modo 60, a disparar a unos 60, modo B, y el check que te dice pues si tiene pila y si todo va bien, ¿vale? Tiene una ventanita, si os fijáis aquí en la parte frontal, esta ventanita era para mirar la apertura seleccionada. Y si la cámara no estaba cargada, aparecía como un velo rojo por delante, ¿vale? Cámaras interesantes. Están bastante bien construidas, no son especialmente pesadas, son de plástico, pero cómodas al tacto. Y bueno, que sepáis que existían. ¿Vale? Me quedan solo 2 cámaras. Me queda la que es probablemente una de las últimas prácticas que salió al mercado fabricada en Alemania, como es la BX20. Esta cámara se vendió francamente bien en España, ¿vale? Porque era una cámara más avanzada que las Zenith, pero costaba como la mitad o bastante menos que una Nikon, que una Pentax, que una Canon, ¿vale? Aparte del modo automático, disparas en modo manual a 1000, ¿vale? El fotómetro de selenio. Esto iba con pilas 4LR4, ¿vale? Que se meten aquí en la parte de abajo, ¿vale? Y fijaos, porque aquí está, a ver si se ve, ahí. Made in German Democratic Republic. Este fue uno de los últimos modelos que salió al mercado. Por cierto, antes os hablaba del Pentacon 50 mm, del Practicar 50 mm 1.8 multicoated. Pues ahí lo tenéis. Un objetivo bastante curiosón. ¿Vale? Este plástico es más espartano, os diría. Es más moderno, es un diseño también más ergonómico, tiene ya formas ergonómicas para disparar, para trabajar. Pero sí que es cierto que se nota que, por ejemplo, cuando coges una cámara japonesa, los acabados son bastante mejores. Son bastante más cómodas, bastante más cuidadas en cuanto a detalles se refiere. Pero esta no está mal, ¿eh? Francamente no está nada mal. Y no son caras. La pega que tienen es lo que os he dicho, que tienen una montura un tanto especial de la que no salieron muchos objetivos. Principalmente pues estaban los Practicar, los Veroflex, muy poquitos, pero buenos. Eso sí, eran buenos. Buenos, ojo, no excelentes.
Y si os fijáis, en la parte de inferior se le podía acoplar, a ver aquí, un motor de arrastre. Que lo sepáis. Vale, y me voy a despedir con la que probablemente sea la cámara más rara de todas las que os voy a enseñar hoy. Tengo alguna más, pero bueno. Que sepáis que los señores de Pentacon también trabajaron el formato 110, ¿vale? Aquí tenéis la Pentacon K16, ¿vale? Ahí la tenéis. Esta cámara, bueno, aparte de que tiene la denominación de... A ver si se enfoca y podemos leer lo que pone porque es súper curiosón. A ver si hay suerte, cruzar los dedos. Yo no sé por qué va tan mal el enfoque, Dios. Pues nada, no se va a enfocar. Ponía... hergestellt in der Deutschen Demokratischen Republik. Fabricado en la República Democrática Alemana. Y con el logo de empresa pública. Equipada con un 27 mm f8. No os digo más. Y la carga se hacía pues bajando esto. Y el disparador aquí. Diferentes aperturas. Aparte de un modo B. Esperad. Así. A ver, ahí. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Que sepáis que también existían. Y para ir acabando, os he querido también traer pues, objetivos que también fabricaba Pentacon. Uno que es de mis favoritos, este 128-35, el famoso... Uy, va, que se me escapa. Bokeh Monster. Este hace un bokeh que flipa. Muy interesante. Vale, y de esta misma familia de objetivos también hay que tener en cuenta, a ver, que dejo esto por aquí, otro que he hecho con él aquí. Como es el Pentacon 200 mm f4, ¿vale? También multicoated. Una pequeña mole de cerca de 600 gramos. Y eso es todo lo que os quería enseñar hoy. Todo lo que habéis visto es material un poco hecho para el pueblo, ¿vale? Estaba la Pentacon, la práctica Super. La práctica Super es una de las cámaras fabricadas en la RDA que mejor opinión tiene. ¿Por qué? Porque competía contra otras cámaras como pueden ser la Nikon F, la mítica Nikon F. Pero, claro, esa cámara es especialmente cara porque tampoco se fabricaron muchas unidades. Estamos hablando de gente que pide por ella miles de euros. Y está, por ejemplo, la Pentacon 6, que también era una cámara, una reflex de formato medio. Y muchas otras, lo que os he dicho. Por ejemplo, también estaba nos enseñó por ahí la Penti. Un montón más de prácticas. En definitiva, muchas cámaras de una calidad bastante correcta, pero que también tenéis que tener en cuenta que eran pensadas para un público de un poder adquisitivo moderado. A mi juicio, con mejor sistemas de calidad que en la URSS, pero tampoco eran la
octava maravilla. Es decir, los japoneses, por ejemplo, tenían mejores sistemas de calidad que los alemanes del este, pero sin duda alguna prefiero una cámara fabricada en la RDA que una cámara fabricada en Rusia, por norma general. Porque eran cámaras muchos más fiables, por así decirlo, de una construcción mejor. No todas, claro, porque esto ya es generalizar, pero bueno, que lo sepáis. Ostras, me he dejado una muy rara además. No sé si os conocíais, yo creo que alguna vez os la he enseñado, pero esto que veis aquí, esta pequeña mole robusta y pesada, esto es una pentina, ¿vale? Esto está fabricado por Pentacon. No se hicieron muchísimas unidades, pero bueno, que sepáis que existen. Tienen lentes intercambiables. A ver si la puedo abrir. Es de lentes intercambiables, tipo por ejemplo las Topcon, ¿vale? En este caso, esto es un Tessar, de Carl Zeiss Jena Tessar, el enésimo Carl Zeiss Jena Tessar que vais a ver hoy, ¿vale? Esto es una reflex, solo que en lugar de ser una reflex de cortinilla, es una reflex de hojas, como las compactas, ¿vale? Pesada, con fotómetro de selenio, el pentaprisma lo tiene aquí dentro, a diferencia de otras cámaras. No sé, muy curiosa, pero poco práctica, por así decirlo. De hecho, no se vendieron muchas y no salieron prácticamente de su país. ¿Vale? Esto que veis aquí es, a ver si lo puedo sacar para el arrastre. ¿Vale? Sacabas este palo, así, y después lo metías para adentro y lo tapabas así. Un diseño bien chulo. A mí personalmente me gusta mucho. Es pesada, ya os digo, no es cómoda de llevar, pero bueno, que sepáis que existe esta pequeña maravilla que es la pentina. ¿Vale? ¿Pentaprisma o porro? Uf, buena pregunta. Yo creo, igual esto es un porro. Dejadme un momento que la abra. Es un porro, efectivamente, esto. Fijaos cómo es por dentro. Muy, 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 muy curiosa esta cámara. ¡Epa! Y disparar, esperad. Muy, muy, muy interesante. La pena es eso. Conseguir un objetivo o unas lentes para esta cámara es bastante complicado. Porque os explico un poco cuál es la jugada esta. A ver, dejadme un minuto porque lo primero... No sé por qué esto no me lo está metiendo. Bueno, luego lo meto con más tranquilidad. El caso es que estas, lo que os dije, las Pentina, aunque se vendieron no muchas, más de 200.000 unidades, que es un buen número, pero estamos hablando que, por ejemplo, de las Guerra se vendieron muchísimas más unidades más, y ya no os digo de las prácticas. Las Pentinas fueron de las que menos cantidad de cámaras se fabricaron. Y encima tenían una montura propia, una montura que solo estaba pensada para esa cámara. Entonces, el problema de esas cámaras es que no tuvieron mucha salida, y por lo tanto vender ese volumen de objetivos pues fue pocos. Se vendieron muy pocos objetivos más allá de los Tessar con los que venían equipados. Así que
conseguir un 135 milímetros o un 35 milímetros es una labor bastante compleja. También lo es con las Guerra. Yo tuve la suerte de conseguir un 35 milímetros, pero conseguir alguno más de esos, pues complicado, ¿vale? Y ya lo último que os voy a enseñar, pues es mi trocito del muro de Berlín. Que ya que estábamos hablando hoy de la RDA, pues bueno, ahí tenéis mi trocito particular del muro, que me traje de Berlín en su día. De lo del muro, lo que más gracia me hace es que mucha gente se cree que el muro de Berlín era como la Gran Muralla China, que dividía todo el país, y no, solo dividía, más que dividía, acotaba el Berlín occidental del Berlín oriental. Así que, curioso. Y eso es todo lo que os he podido enseñar y os había preparado. Me he pasado hora y 3/4 hablándoos. Es chulo a la vez que triste tener eso. Es bastante triste, pero siempre es bueno tener algo así, porque te recuerda su procedencia y te recuerda los fallos que hemos creado o que hemos tenido, mejor dicho, a lo largo de nuestra vida. El miedo genera... El miedo construye muros, que decía aquel. Pero bueno, no sé si habéis estado... no sé si habéis estado alguna vez en Berlín, pero todavía quedan partes, quedan trozos divididos, pero quedan trocitos. Queda algo por la zona de la Bernauer Straße, que es probablemente la calle más famosa por la que se dividía, o el muro dividía la calle, dos partes. Que por allí está también el Mauer Park, una cosa muy curiosa, muy interesante. O la East Side Gallery, que es la parte de muro todavía en pie más grande, tendrá como un par de kilómetros o así, que está llena de grafitis. Es probablemente la parte más famosa, donde más turistas van y demás. Pero tened en cuenta que había como... No recuerdo, pero había como 60, 70 kilómetros, me parece que eran, de muro. Y claro, el 90%, el 99%, o bien lo derribaron, la mayoría se utilizó para estas cosas. Hay otras partes que han ido de tourné por el mundo para hacer caja y para recordar que existió eso. Y bueno, bastante peculiar. Y lo que decía Urdingorri, ¿no? En Berlín está en el centro de la RDA. Entonces, como la mitad de Berlín pertenecía a las fuerzas aliadas, pues como no lo iban a soltar, lo que hizo la RDA fue construir un perímetro para que los berlineses o los alemanes del este no pasasen al Berlín occidental y del Berlín occidental pudiesen escapar de su país. Muy peculiar, muy peculiar. Yo, si os gusta un poco la historia, os recomiendo que vayáis alguna vez a Berlín y ya de paso pues visitáis el Mauer Park, donde de vez en cuando podéis encontrar hasta una cámara interesante. No muchas, pero todavía se encuentran cámaras interesantes. Hay un puesto en el que se compra, en el que venden tanto película fresca como cámaras todavía. ¿Vale? Y eso es todo. Yo hoy os voy a ir dejando ya porque, uno, tengo que desmontar todo este chiringuito, tengo que recoger todas estas cámaras y quiero descansar porque esta noche me ha costado un montón dormir. Y aparte quiero descansar porque mañana ya me pinchan. Mañana ya me toca la vacuna. Así que espero que no me siente mal y quiero ir lo más fresco posible a la tarde a ¿cómo se llama? Al esto. Vaya, se me ha acabado la batería de este foco. Vaya, no pasa nada.
os digo que para la semana que viene es muy probable, o mejor dicho, a lo largo de esta semana hagamos otro unboxing, ¿vale? Porque mi colega Mohamed me ha enviado la mitad de lo que me quedaba por Europa. Todo lo que ha ido agrupando allí este hombre, pues me lo acaba de enviar y está de camino. De hecho, no sé qué he hecho con el móvil. Dame un minuto. Os digo dónde está el paquete ahora mismo, porque me interesa saberlo. Pero que sepáis eso, que está ahí. Bueno, salió del Centro Internacional de Speyer, de DHL. Y bueno, hay un montón de cositas, ¿eh? Hay cosas muy curiosas, de formato medio, de medio formato, de 35 milímetros, de 120, de cosas muy surrealistas, algún objetivo, buenas cositas, cosas muy curiosas. Incluso hay una cosa de la RDA que os enseñaré ya esta semana, cuando lo reciba. ¿Y qué más? Luego tengo pendiente que me envíen. Hay dos cosas que quiero que he comprado por Wallapop. Bueno, tres, pero una ni os va ni os viene. Pero hay una Fujica y una Olympus que también he comprado, o mejor dicho, me la han reservado y me la tendrían que enviar en los próximos días. La Olympus es muy curiosa, es muy llamativa, es casi tan llamativa como la Chrome 6 que vimos en su día. Y la Fujica GE, pues bueno, pues es una Fujica G, es una cámara compacta, no hay nada del otro jueves. Y la otra, pues es una videocámara que va a VHS. Y dicho y hecho esto, yo me voy despidiendo. Gracias a todos los que habéis estado. Sé que ha sido una turra salvaje, pero bueno, que sepáis que está ahí. Gracias a los que os habéis suscrito, a los que me habéis empezado a seguir. Y nos vemos en una semanita. Ni en una semanita, porque a lo largo de esta semana haremos un unboxing. Así que nos vamos ya poquito a poco. Gracias, chicos, a todos. Gracias por haber estado ahí. Un abrazo, cuidaos mucho y nos vemos, lo dicho, a lo largo de esta semana. ¿Vale? Chao.